Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut te nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaeli Arcangele, defendenos in praelio, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detruit. Amén. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. La Pontificia Academia Mariana busca silenciar o amordazar las advertencias y mensajes marianos de la Santísima Virgen que ha dado al mundo entero por la salvación de las almas. Ella ha advertido en varios mensajes que si no paramos de ofender a su Hijo amado, se vienen tremendos castigos para el mundo, como también advierte la corrupción dentro del seno de nuestra Santa Iglesia Católica. Así que, estimado oyente, ahora el Vaticano busca silenciar los mensajes de la Madre de Dios y es importante que como católicos leamos, estemos al tanto de todo lo que está sucediendo en nuestra Santa Iglesia Católica y resistir con la gracia de Dios, aquellos mensajes que están siendo manipulados por parte de las autoridades vaticanas. Veamos, estimado oyente, el presidente de la Pontificia Academia Mariana dice que las apariciones que hablan de castigos de Dios son absolutamente falsas, como por ejemplo, Fátima, Akita y la Salet, según serían falsas. Fray Stefano Cecchín, como presidente de la Pontificia Academia Mariana, ha concedido una entrevista al semanal Alfa y Omega, en la que, entre otras cosas, asegura que las apariciones que hablan de castigos de Dios son absolutamente falsas. ¿Cómo lo oye? Ante ello, cabe preguntarse si piensan declarar falsas las apariciones de la Virgen en Fátima, Akita y la Salet. Cecchín comienza la entrevista explicando que se pasó de una situación en el siglo XIX en la que la Iglesia prácticamente negaba lo sobrenatural a lo contrario. Y agrega, América Latina es un ejemplo rampante de proliferación de santeros, curanderos, gurús, etc. También gente que quiere sacar tajada de la credulidad del pueblo y de su dolor. Luego está el peligro de la infiltración de las mafias que saben que los santuarios marianos son una fuente de dinero. Por eso, son los propios obispos
los que nos han pedido explícitamente una mariología sana y sólida. El fraile franciscano presume de autoridad. ¿Por qué? Bien, advierte que la Pontificia Academia Mariana Internacional, con siglas PAMI, es un organismo que depende directamente de la Curia Romana. Y dice, somos los únicos, entre comillas, competentes en el tema de la figura de María en todo el mundo. Nuestros estudiosos están acreditados por la Santa Sede. Es decir, se nos reconoce como expertos en esta disciplina y, por tanto, con derecho a intervenir, aunque reconoce que son los obispos los que hacen el juicio final y tienen la última palabra. Y Secchi explica que las apariciones se examinan con lupa de forma interdisciplinar bajo una perspectiva científica. La comisión está formada por médicos, abogados, psicólogos, etc. Hay que analizar, por ejemplo, la moralidad de los videntes, su estado físico y sobre todo psíquico, o si hay condicionamientos o intereses exteriores. Y el fraile, estimado oyente, asegura que Dios no castiga. Y uno de los criterios que esta Pontificia Academia usa para determinar si una aparición es falsa o no, dice, hay señales de alerta. ¿Quiere una madre castigar a sus hijos enviándoles enfermedades y la muerte? De ninguna manera. Así que las apariciones que hablan de castigos de Dios son absolutamente falsas. Peligro con esto, estimado oyente católico. Veamos ahora algunos mensajes de las apariciones de la Santísima Virgen. Y en la tercera aparición en Fátima, que tuvo lugar el 13 de julio de 1917, la Virgen dijo lo siguiente: «Visteis el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si se hace lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará. Pero si no dejaren de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes. Por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. En Akita, Japón, la Virgen dijo: para que el mundo conozca su ira, el Padre Celestial está preparando para infligir un gran castigo sobre toda la humanidad. Con mi hijo, yo he intervenido tantas veces para apaciguar la cólera del Padre». En la Salet, la Virgen le dijo a los jovencitos que la mano de su hijo era fuerte y pesada, que ya no podría sostenerla, a menos que la gente hiciera penitencia y obedeciera las leyes de Dios. Si no, tendrían mucho que sufrir.
Y dice la Virgen: la gente no observa el día del Señor. Continúan trabajando sin parar los domingos. Tan solo unas mujeres mayores van a misa en el verano. Y en el invierno, cuando no tienen más que hacer, van a la iglesia para burlarse de la religión. El tiempo de Cuaresma es ignorado. Los hombres no pueden jurar sin tomar el nombre de Dios en vano. La desobediencia y el pasar por alto los mandamientos de Dios son las cosas que hacen que la mano de mi hijo sea más pesada. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes piden venganza y la venganza pende de sus cabezas. ¡Ay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios, que por sus infidelidades y mala vida crucifican de nuevo a mi hijo! Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y piden venganza. Y he aquí que la venganza está a las puertas. Pues ya no se encuentra nadie que implore misericordia y perdón para el pueblo. Ya no hay almas generosas ni persona digna de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno en favor del mundo. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los soberanos, en las sociedades y en todas las familias. Se sufrirán penas físicas y morales. Muchos abandonarán la fe, y el número de sacerdotes y religiosos que se separarán de la verdadera religión será grande. Entre estas personas se encontrarán incluso obispos. Atención, estimado oyente, con lo siguiente. La Virgen advierte: en el año 1865 se verá la abominación en lugares santos. En los conventos, las flores de la iglesia estarán corrompidas y el demonio será como el rey de los corazones. Que los que estén al frente de las comunidades religiosas vigilen a las personas que han de recibir, porque el demonio usará de toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas a personas entregadas al pecado, pues los desórdenes y el amor de los placeres carnales se extenderán por toda la tierra. Se cambiarán las estaciones. La tierra no producirá más que malos frutos. Los astros perderán sus movimientos regulares. La luna no reflejará más que una débil luz rojiza. El agua y el fuego causarán en el globo terrestre movimientos convulsivos y horribles terremotos que tragarán montañas, ciudades, etc. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. A continuación, comparto con ustedes unos extractos de el audio, el canal Arturo Periodista Católico, que nos ayudará a discernir y darnos cuenta
la falsedad y mentiras y manipulaciones que nos quieren hacer creer e implantar para dudar de los mensajes de la Santísima Virgen María. Recordando que un católico instruido con la gracia de Dios jamás será confundido. Esta es una guerra terrible, estimado oyente. Y lo que sí enseñan los doctores de nuestra iglesia es nuestro deber resistir. Escuche la palabra, resistir. No dejar de pertenecer a nuestra Santa Iglesia Católica, que es un grave error. Pero sí, resistir toda esta fuente de ataque. Veamos. O no lo sea. Cada miembro de la comisión dice, luego se procede a la votación. Cada miembro de la comisión emite un juicio por escrito, da su voto, su opinión positiva o negativa. Este material se entrega al obispo para que decida. Es decir, están muy preocupados por las apariciones marianas, porque María es la única que le hace frente a Bergoglio. Entonces necesitan tener controlado el tema de la Virgen, la cuestión profética de María, la reina de los profetas. ¿Qué elementos pueden hacer sospechar de que se trata de algo falso? La Santa Sede dictó unas normas claras sobre esto en 1978. Por tanto, hay un protocolo en acto, pero hay señales de alerta. ¿Quiere una madre castigar a sus hijos enviándoles enfermedades, la muerte? De ninguna manera. Así que las apariciones que hablan de castigos de Dios son absolutamente falsas. Mire, señor franciscano, lo que es absolutamente falso esta afirmación que usted ha hecho, porque usted tendría que arrancar muchas páginas de la Biblia. Usted está diciendo que Dios no castiga, todo lo contrario, Dios sí castiga, y el tema está en que Dios avisa, porque el que avisa no es traidor, y nos envía a María, que ella nos avisa, porque ustedes, que son unos asalariados y unos falsos pastores, no avisan al pueblo. Y cuando no se avisa al pueblo, se traiciona la verdad revelada por Dios. Y ahora decir que las apariciones que hablan de castigos de Dios son absolutamente falsas, lo que es absolutamente falso es lo que usted está diciendo, y ya está enseñando usted la patita por debajo de la puerta de cuáles son las siniestras intenciones de este observatorio. Así que, pues ha quedado usted bastante descubierto. Ustedes quieren tapar la boca, amordazar a la reina de los profetas. Es bastante evidente. ¿Cuántas apariciones marianas no nos advierten de que si no cambiamos nos vendrá un castigo? Garabandal, Akita, Fátima, pues prácticamente todas, porque una madre avisa, una madre que está preocupada por sus hijos tiene que avisar. Y ustedes pretenden que todo eso no se haga, no lo haga Dios, no lo haga la Virgen. Pues en el Domingo del Buen Pastor, el presidente de la Pontificia Academia Mariana, Stefano Zecchin, pues hizo de mal pastor y ya está empezando a trabajar en contra de la Virgen. Y dice algo tan falso, como que hay muchos errores. Efectivamente, errores son los de aquellos obispos que manipulan los mensajes, pero no solamente me refiero a ese tipo de errores. El señor obispo de Bilbao le puede informar del tipo de errores que existen al manipular los mensajes de la Virgen, cuando avaló los cambiazos que desde la propia página oficial hicieron. Bueno, también están los errores interpretativos. Decir que una madre no puede hablar de castigo, pero ¿cómo que no? Y el Evangelio, usted es un modernista intragable, usted no es digno de ser hijo de San Francisco de Asís, porque además es franciscano. Su padre San Francisco ya nos advirtió de un destructor. ¿No se ha leído esa profecía? ¿O va a decir también que es un error? En fin, hace 21 años, un cura vasco, Eusebio Arregui, decía lo mismo que usted, pero él tiene mucha más disculpa, porque creo que era el año 2002. Y decía que como una madre va a hablar de castigos, que no, que eso no era propio de las apariciones de allí, de su tierra, de Vizcaya. Este cura vasco, el cura del Athletic de Bilbao, pues decía eso, ¿no? Porque además es del Athletic de Bilbao, de la tierra, en fin. Él ya desde la propia tierra hace 21 años se encargó de desacreditar las apariciones. Pero es que ahora usted, en lugar de trabajar para la veracidad, está en la línea del Vaticano, en la línea de ir
contra aquellas apariciones que hablen de castigos. ¿Usted qué pretende? ¿Que la Virgen en los últimos tiempos hable de qué? ¿De qué quiere que hable? ¿Que haga poesía? ¿Que hable de otras cosas? ¿O que simplemente el agua se limite a curar y se acabó, ¿no? Y nada más. Pues no. El agua cura para dar testimonio de la veracidad de los mensajes y de los fenómenos sobrenaturales místicos que allí han sucedido. Llegan ustedes tarde, pero ustedes lo que están haciendo es confirmando las palabras de la Virgen y arrastrando a otros al error. Ustedes están, a la gran mayoría tibia, acomodada, modernista, que no cree en absoluto que estemos en el final de los tiempos, la está confirmando en el error. Y a la minoría de hijos de la Virgen, que por lo menos luchamos para ser dignos de llamarnos hijos de la Virgen y no ser hijos del diablo, el padre de la mentira, como otros del otro bando que van contra la Virgen, pues nosotros estamos con su lamentabilísima actuación siendo confirmados en la fe. Entonces, ustedes van claramente a tumbar las apariciones que hablen de castigo, la trilogía escatológica española y otras más, claro, no solamente Garabandal, que viene confirmada por Umbe, la propia Umbe, que ya se ha mostrado probada y cierta con el cumplimiento de 5 profecías, una de las cuales es esa precisamente, que los curas vais en contra de la veracidad de los mensajes de la Virgen. Estáis echando tierra sobre la Virgen, os va a salir carísimo eso, si no rectificáis a tiempo. Y también contra Prado Nuevo, porque Prado Nuevo sí que habla de castigos. Hombre, ahí la Virgen explica pues lo que nos espera ya mismo, en la semana de gran tribulación, con Rusia de protagonista, y ella que será la corredentora. Pero claro, ustedes detestan sus dogmas, sus milagros, sus apariciones, sus mensajes, su papel de madre de la Iglesia. Ustedes son del otro bando. Ustedes son del bando de su enemigo, que también aparece, por cierto, en las apariciones de Umbe para engañar y confundir. Así que, señores, no engañan a nadie que realmente no quiera ser engañado. Es lamentabilísimo. Y de verdad, dimita, como si fuera un político. Si usted no merece ni ser religioso, váyase, hombre, dedíquese a otra cosa, por favor. Deje ya de hacerle el juego a los enemigos de la Iglesia y de la Virgen. Será global, para todos, para muchos. Pues mientras que libraba al justo Lot, eran castigados Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Afligido a causa Lot de la vida lasciva de aquellos malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía día por día su alma justa al ver y oír las obras inicuas de ellos. Bien sabe entonces el Señor librar de la tentación a los piadosos y reserva a los injustos para el día del juicio que los castigará. Esto es palabra de Dios, señor Cecchini, palabra de Dios. Bien sabe entonces, repito, el Señor librar de la tentación a los piadosos y reserva a los injustos para el día del juicio que los castigará. A los injustos. Y usted con sus palabras parece que se pone del lado de los injustos. Ya explicamos en un vídeo por qué Bergoglio es injusto tal y como lo define la Virgen en Umbe. Lo califica con varias palabras, pero la más grave de todas es cuando lo llama injusto. Injusto es lo más terrible que se puede escuchar, calificativo, el peor calificativo en el ámbito de la Biblia, la palabra de Dios, que una persona puede recibir. Así que luego está hablando San Pedro de la corrupción de los falsos doctores, que blasfemando de lo que no entienden, perecerán también como aquellas aquellas bestias irracionales que recibieron su paga en el salario de la iniquidad. Y es que tenemos que recordar que llevamos 10 años viviendo el misterio de iniquidad desvelándose ante nuestros ojos en el 675 del Catecismo a través del gran impostor, la impostura religiosa del gran impostor. Y el misterio de iniquidad manifestándose ante nosotros, por tanto no tiene nada de extraño que la iniquidad nos diga que van a tomar por nulas, por falsas todas las apariciones marianas que nos adviertan de castigos de Dios. Es que es la iniquidad, la voz de la iniquidad quien está hablando, quien no quiere ser castigada, obviamente. Buscan la felicidad en la voluptuosidad, dice San Pedro, del momento. Sucios e inmundos se deleitan en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de la mujer adúltera y no cesan de pecar. Con halagos atraen las almas superficiales y su corazón está versado en la codicia. Son hijos de maldición, que dejando el camino derecho se han extraviado para seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, que amó el salario de la iniquidad. El poder de la Santísima Virgen María no ha disminuido. Creemos firmemente que ella vencerá esta herejía.
como todas las demás que ha vencido, porque hoy como antes, ella es la mujer prometida que aplasta la cabeza de la serpiente. Y Jesucristo nos enseña que ella es la esperanza, la alegría, la vida de la iglesia y el terror del infierno. A ella está reservada la gran victoria de nuestros días. A ella le corresponde el honor de salvar la fe del naufragio que hoy estamos viviendo y nos amenaza. Ofrezcamos un Ave María para suplicar una vez más la intercesión poderosa de la Madre de Dios sobre estas herejías. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.